Buenas noches, bienvenidos a los diálogos del Cine Azul con Torek. Esta noche acabamos de observar el fruto audiovisual de Argentina, el documental La Guerra por Otros Medios. Y en Colombia hace ya algunos años se ha venido hablando de este tema, se ha venido reflexionando en el tema de la cobertura de la radio comunitaria, de la televisión comunitaria, de la inclusión de ciertos sectores sociales, del lenguaje, de la sostenibilidad, de la gestión, de la financiación de los medios de comunicación en Colombia. Entonces hoy nos acompaña Felipe Moreno, representante de la Red Audiovisual Alternativa de Bogotá, y nos acompaña también Rodrigo Acosta, de la Mesa de Comunicaciones Comunitarias y Alternativas de Bogotá. Les recuerdo a todos los espectadores y a todos los televidentes que aquí invitamos al presidente de Asomedios, al señor Tulio Ángel. Lamentablemente no pudo asistir. Entonces, haciendo como esa claridad, yo quiero mirar un poco el tema de la posición que en estos momentos, o sea, hay en la RAP, en el tema de propuestas o de diálogos con los diferentes sectores, o sea, ¿qué están ustedes mirando ahí? Es decir, la gente joven de Bogotá entiende que sola no se puede, pero los indígenas también entienden que si estamos con los jóvenes, con los afros, con los campesinos somos más fuertes, y empezar a construir eso, un proyecto de ley. Yo estuve leyendo hace poco la de Ecuador. Por ejemplo, hay un punto muy importante, es le piden un código de ética a los medios. Dice, usted por favor, señor tal, publique en su website una cuestión es que el público sepa usted qué ideología tiene, usted a quién le juega, usted qué intereses representa. Y eso me parece muy bonito porque es como salir del closet, o sea, es como que el medio dice, bueno, nosotros, por ejemplo, aquí Canal Capital es una televisión más humana, estamos a la defensa de los derechos humanos. Sabemos que estamos en una situación muy difícil y que estamos 100 años atrás en tema de ley de medios. Entonces miremos qué propuestas reales en estos momentos están haciendo las organizaciones. Entonces los invito a que escuchemos a José Nilson Lectama de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia. Sí, una política pública con enfoque diferencial, obviamente que sea transversal al tema de educación, al tema de cultura, ¿cierto? Que nos permita generar contenidos desde nuestras propias costumbres, desde nuestra propia cultura. Una propuesta que permita potenciar, que permita visibilizar a los pueblos indígenas, más allá de una propuesta simplemente de medios informativos. ¿Qué propuestas tiene la Coordinadora Nacional Campesina en este tema de ley de medios? La capacidad que tengamos de construir proyectos de legislación alternativa que hagan que pues este otro modelo que queremos más participativo, más amplio, pues sea posible. Sabemos para eso que es necesario generar más alianzas y sinergias, pero también sabemos para ello que es necesario que haya más escenarios y más capacidad política de legislación. Rodrigo, yo te quería preguntar ahí, ¿tú cómo ves estas propuestas que están lanzando tanto las organizaciones campesinas como el movimiento indígena acá en Colombia? Hemos avanzado en Bogotá. En Bogotá hemos construido un movimiento social alternativo de pensamiento de la idea, sumado con la gente de las localidades, la gente de la red audiovisual, de los 203 medios comunitarios alternativos de radio, prensa, televisión y nuevas tecnologías de la información. Creo que podemos hacer realidad, escúchenseme bien, hacer realidad el acuerdo 292 del 2007 y 2 decretos, porque nosotros en Bogotá sí tenemos política pública que se pide en el orden nacional. Al tenerla en Bogotá, ¿qué hicimos hace algunos pocos días con el alcalde Gustavo Petro? Plantearle por qué no hacemos realidad si la norma está escrita. El compromiso, llegar en forma progresiva para que en el último año del mandato de este gobierno actual, de Bogotá, de la Bogotá humana, tengamos el 33.3% de los gastos de divulgación y difusión, que sumado en los anteriores periodos de los anteriores gobiernos más de 310 mil millones de pesos. En un periodo que eso que se está gastando los medios masivos, ahora se invierta realmente 33% en la televisión pública, en Canal Capital, en Radio DC, y otro 33% en la producción de radio audiovisual
de prensa escrita y de, obviamente, nuevas tecnologías de la información. ¿A quién le van a entregar las frecuencias de 4G y quiénes la tienen? Hay que devolverle la palabra robada a la gente. Hay que poner los micrófonos en la calle, las cámaras en la calle, que la gente sean los actores de la construcción del tejido social, de las identidades, de la cultura. Lo que está claro es que la ley de medios es para todos y todos tenemos que activarnos, los niños que nos están viendo, los jóvenes, los músicos, los artistas. Esto es para todos los colombianos, o sea, realmente... Héctor, es que hay que devolverle la palabra robada a la gente. Hay que poner los micrófonos en la calle, las cámaras en la calle, que la gente sean los actores de la construcción del tejido social, de las identidades, de la cultura. Lo que decía Felipe hace unos segundos y lo que decía Patricia Ariza, este monopolio es insoportable, es un monopolio que promueve la guerra en Colombia. Hay que decir cuáles son los monopolios, o Globo en Brasil, o Cisneros lo que venía en Venezuela, o lo que viene en Colombia, Prisa, Telefónica, Telmes, con todo el debate, de 4G. ¿A quién le van a entregar las frecuencias de 4G y quiénes la tienen? Sí, tenemos que los hijos de la tierra empezar a reflexionar y escuchemos unas palabras de un espíritu que ha laborado en el campo del cine aquí en Colombia. Vamos a hablar con Lisandro Duque, el actual presidente de la Academia de Ciencias y Cinematografía Colombiana y también decano de la Facultad de Cine de la Universidad Central. Impulsar con mucho empeño es una ley de medios y una ley audiovisual que permita el acceso a la pantalla de las comunidades aborígenes, ancestrales, afro, de las minorías discriminadas como la comunidad LGBTI, los estudiantes universitarios de secundaria, los creadores audiovisuales, los conservacionistas del medio ambiente. Yo no terminaría haciendo la enumeración de las comunidades que están deprivadas de una visualidad propia desde su punto de vista. Se dice que hay canales comerciales y del Estado que muestran a las comunidades. Sí, pero esa mirada suele ser muy sesgada y está haciendo falta es que las propias comunidades se miren a sí mismas y miren el entorno geográfico y cultural del país desde atrás de la cámara. Desde la RAP, ¿cómo se ha pensado que esta ley de medios pueda ser una herramienta democrática al servicio de todos los sectores de la sociedad colombiana sin distinción? Y desde la RAP es juiciosamente nosotros proponer, hacer documentos, investigar, estamos investigando las leyes, vamos a construir documentos. Y sí, toca hablar con los señores de RCN y Caracol, ellos no es para que desaparezcan, pero es que en este momento es lo único que existe. Pero yo quiero hablar dos ventanas que también fueron abiertas, la ley de desconstitucionalización de la Comisión Nacional de Televisión dejó una obligación de que tenemos que tener en Colombia un canal de televisión y programación afrodescendiente. Yo llamo a los afrodescendientes a que se apersonen de esta tarea. Y lo segundo, tenemos el tema de software libre, redes libres inalámbricas y hardware libre. Yo creo que nosotros podemos inundar a Bogotá, inundar a todo el país de contenidos elaborados que circulen por plataformas libres. Miremos como para finalizar, ¿qué invitación le haces, Felipe, aquí a Colombia, de los que nos están escuchando? Yo creo que es hora de que los televidentes sean más rigurosos con nosotros y nos critiquen más y llamen a los canales y cuando les mientan y cuando les digan cosas que no son verdad, critíquenlos y llámenlos. Y eso yo diría que es positivo y empieza a generar ese marco para después hacer un cambio estructural en las leyes del país y en los medios masivos de comunicación. Rodrigo, ¿qué mensaje yo haría una propuesta de síntesis. Trabajemos en forma común y lancemos desde este espacio un Congreso Nacional, ciudadano, por una comunicación alternativa y popular.
Mire, en Venezuela elevaron el satélite Simón Bolívar, el satélite Miranda, hace algunas horas Ecuador elevó el satélite Pegaso. Esta noche acabamos de nutrirnos del fruto audiovisual Manual de uso para una nave espacial, una producción que nos plantea una reflexión seria y profunda. Son los retos que tenemos en este siglo XXI frente a temas tan claves como el cambio climático. Esta noche nos encontramos acá en la mesa de Comino Crespo, en el fósil de Comino Crespo, donde la palabra que se da, donde la voz que fluye, se busca que se cristalice y que realmente genere una energía que nos armonice, que nos haga fluir en Bacatá por un mejor ambiente, un buen vivir. Esta noche nos acompaña el doctor César Moreno, alcalde de la localidad de Puente Aranda. También nos acompaña el ingeniero Fernando Molano de la Secretaría Ambiental de Bogotá. Y por otro lado está con nosotros también un espíritu del Grupo Calidad de Aire, el doctor Felipe Franco. Bueno, esta noche acabamos de ver este fruto audiovisual. Yo le quería preguntar a Felipe por qué es importante y por qué es vital este tema del aire en Bogotá. Bueno, primero que todo, gracias al programa Cine Azul por este espacio. Creo que es además oportuno, y yo quisiera empezar diciendo que la relevancia, digamos, del tema de calidad del aire en la ciudad se centra directamente en la evidencia que actualmente hay entre la relación que existe entre altos niveles de contaminación atmosférica y la salud de las personas, principalmente la salud respiratoria y cardiovascular. Y si hablamos de que es una problemática que afecta a la salud de las personas, pues también entonces estamos diciendo que hay un subsecuente efecto en la calidad de vida de las personas. Entonces yo diría que la principal razón por la que este tema es de vital importancia para la ciudad es porque pues está afectando la salud de las personas y su calidad de vida. Pero además es un fenómeno o una problemática que también tiene unas repercusiones económicas importantes para la ciudad. El dinero que la ciudad invierte anualmente, digamos, en el control de la contaminación atmosférica, no solamente es una cantidad importante, sino que son unos recursos que la ciudad en otra situación, en otra condición, podría dedicar para trabajar en otras problemáticas también prioritarias para la ciudad. Entonces, de alguna manera, está afectando también la competitividad, digamos, de Bogotá. Esa diría yo que es la importancia del tema y la razón por la que, digamos, vale la pena discutirlo, y la razón por la que trabajamos en esta área. El aire, pues imagínate, un tema vital para nosotros. Podemos durar de pronto un mes sin tomar agua, o podemos durar 6 meses sin comer si hacemos ayuno y somos de la cultura hindú. Pero sin aire, ¿cuánto duraríamos? Entonces, ¿qué políticas, ingeniero Fernando, qué políticas y qué datos tenemos sobre la contaminación desde la Secretaría de Ambiente? Gracias. Buenas noches ante todo. Importante mencionar que la calidad del aire de Bogotá en los últimos 5 años presenta resultados satisfactorios. Satisfactorios en el sentido que hemos tenido una tendencia al mejoramiento, sobre todo el material particulado, que es el contaminante criterio que más afecta la calidad del aire de Bogotá. Nosotros en el 2007 teníamos un promedio anual de 67 microgramos metro cúbico de material particulado. El año pasado Bogotá, en el monitoreo que hacemos a través de la red de calidad del aire, nos dio como resultado 47.6 microgramos metro cúbico. Es un dato bien importante. Todavía falta mucho por hacer, pero sí refleja los trabajos que se vienen haciendo, no solo desde el punto de vista de comando-control, en fuentes fijas, en fuentes móviles, sino algunas estrategias en política, como la situación de tener un plan decenal de descontaminación de aire para Bogotá estructurado y en marcha, una política de salud y ambiente que se viene trabajando con la Secretaría de Salud directamente, como lo mencionó el ingeniero Felipe, situaciones que no se pueden separar el tema de ambiente y salud, y unos resultados, repito, satisfactorios para la ciudad. Tenemos mejoramiento en la calidad de los combustibles, que también ha sido muy importante para la ciudad. Bueno, escuchemos lo que nos dice el vicinauta Omar Alain de la Fundación Recíclate
frente a este tema de las ciclorrutas como un espacio que mejora el aire de los bogotanos y como un espacio de diálogo armonioso con la tierra. Escuchemos la entrevista que le hicieron los chasquis del Cine Azul al vicinauta Omar Alain. Pues Recíclate, digamos, es como parte de mi filosofía personal, y es que uno debe reciclarse a sí mismo, entonces dejar de producir tanto monóxido de carbono. Es una ventaja, por ejemplo, ver la importancia del uso de la bicicleta para el cuerpo, ¿sí? Para el corazón, para las piernas, para sentirse uno ligero, ágil, digamos, liviano, tranquilo, liberar también energía, tanta carga de energía que hay en la ciudad. Y también uno se evita también el estrés de la hora pico, de estar montando en bus y peleando, discutiendo con la gente, con el chofer del bus y no sé qué. Un poco también el tema de la tolerancia, ¿no? Por un lado uno tiene más individualidad o autonomía, llamémoslo mejor, en la movilidad de uno. Por otro lado, los vehículos entre las 7 y 9 de la mañana, 11 y 1 de la tarde y 4 a 7 de la noche andan más o menos a 30, 35 kilómetros por hora, tanto en Bogotá como en las principales capitales del mundo, ¿sí? O sea, la velocidad promedio es 30 kilómetros por hora y uno anda en bicicleta a 30 kilómetros por hora o más, dependiendo si es subidita o es bajadita. Entonces, ahí estamos nosotros, digamos, como todas las personas que montamos en bicicleta, como una postura de vida, como una, no tanto como un hobby, sino como una, casi que como una profesión, como un medio de vida, ¿sí? Entonces uno debe hacer ese ejercicio para contribuir al mejoramiento del planeta y no consumir tanto CO2, tanto petróleo, tanto, ¿sí? Diésel, gasolina, etc. A partir del Velo Mundial 2000 se plantea que la importancia de la movilidad en el mundo debe ser el peatón, el ciclista y luego así en orden de tamaño ya los vehículos automotores. Y la bicicleta es uno de los transportes alternativos de punta para el siglo XXI. Y lo ha sido desde siempre, desde su invención hasta ahora. Hace algunos años en la primera administración creo que fue de Mocus y también en otros gobiernos distritales como el Garzón y otros alcaldes intentaron hacer un ejercicio de poner parqueaderos públicos de bicicleta, pero cobraban 1.000 pesos o 1.500 y pues a uno como ciclista no le sirve. A un mensajero que hace 10 vueltas en el día, a 1.000 pesos o a 500 pesos cada parqueadero en donde la vaya a dejar así sea 5 o 10 minutos, no le funciona, ¿sí? Entonces uno deja de parquear ahí, tiene que asumir el riesgo de pedirle a un vendedor ambulante, amarrarle a la chacita de él o a un poste o a un árbol la bicicleta para que no se le lleven a uno la bicicleta. ¿Ustedes cómo ven el uso de la bicicleta ahí desde el Grupo Calidad de Aire? En resumen, celebramos que Bogotá sea una ciudad con la infraestructura que cuenta para el uso de la bicicleta. Celebramos el entusiasmo de personas como la que acabamos de entrevistar, pero también hemos estudiado que las condiciones para estos ciclistas y para estas personas usuarias de la ciclorruta en términos de calidad del aire no son las mejores. Eso no quiere decir que tienen que dejar de montar en bicicleta, lo que quiere decir es un poco que desde la administración y los entes de planeación urbana y territorial, pues debería hacerse un ejercicio de revisar si los lugares por donde están estas ciclorrutas son los más apropiados o no, y de pronto hacer una reubicación. Es una sugerencia, digamos, preliminar, pero que de pronto valdría la pena estudiarla con mayor detalle. Claro. Dicen los usuarios de bicicleta, los bicinautas, que una vez que el usuario del coche o del bus accede a la bicicleta, difícilmente regresa, ni al carro ni al bus, porque pues encuentra las ventajas que nos comentaba el entrevistado. Y yo sí creo que ahorita hay una política clara frente al fortalecimiento y a la motivación del uso de la bicicleta. De hecho, está en este plan de desarrollo la continuidad y la conectividad de muchos de los kilómetros de ciclorruta que hay en la ciudad, que desafortunadamente no todos están conectados. Entonces tenemos casos como el de Kennedy, que la ciclovía es subida por la 1 de mayo, pero antes de la Boyacá queda incompleta y no hay por dónde continuarla. 2 ciclovías que están propuestas por la carrera 50 desde el sur-oriente, desde el sur-occidente, a conectar hacia el centro, que también permiten
a todos los ciudadanos del suroccidente ponerse en el centro de Bogotá a través de la avenida Ferrocarril en términos cercanos a los 10 o a los 15 minutos. Creo que definitivamente el tema de uso de la bicicleta es un elemento esencial que va de la mano con la protección al peatón que ha impulsado esta administración, el fortalecimiento de la bicicleta, la disminución de combustibles fósiles y entrar en esto como en vía para el uso de material rodante a través de rieles para suspender el uso de caucho y el uso de combustibles. Entonces quisimos invitar esta noche a Álvaro Rodríguez para saber pues qué es lo bueno que él ve en este Plan Centro. Este video lo desconocía. Hace mucho tiempo atrás me hacen una entrevista sobre el centro de Bogotá y yo aludí a la riqueza cultural, a toda esta historia artística que ha tenido, que siempre me ha encantado y por eso siempre he estado acá. Entonces, en ningún momento yo hice esa entrevista pensando en ese contexto donde la ponen. Porque, ¿qué es lo que pasa? La vida cultural es importante porque prima el ser humano, prima el habitante, ¿sí? Y está bien que evolucione y se desarrolle en beneficio de la sociedad y en beneficio del habitante. Pero lo que estoy viendo ahora, porque prácticamente a mí que me va a tocar salirme de aquí también, es que esto se está desarrollando para el dinero, sobre todo en este universo capitalista en que estamos viviendo y que está descomponiendo la humanidad de tal manera. Sí, hay un desarrollo impresionante, pero para el que tenga plata. O sea, esto se va a volver como el centro de París, como el centro de Manhattan, donde si usted quiere vivir allí tiene que tener billete, ¿sí? Y está bien que convoquen al turismo y toda esta cosa, todo lo que implica pues toda una interrelación de naciones, pero ya que se apropien y saquen al habitante, eso sí yo no lo... ¿Cómo voy a estar de acuerdo yo con eso? Porque ya es mucha la gente que han sacado. Es decir, yo me estoy sintiendo afectado. Escuchando a Álvaro Rodríguez, nos dice, pues su imagen fue utilizada en un video que no ha autorizado él, y lo otro que en cierta forma se siente, digamos, también desplazado y amenazado por la incrementación o implementación de este Plan Centro. Dentro de esas debilidades, ¿qué elementos hay dentro de este proyecto de la renovación urbana que deba conocer la ciudadanía, Aurelio? En el mundo hay un consenso en torno a que los procesos de renovación urbana tienen exactamente los efectos que Álvaro estaba señalando. En general esos proyectos son proyectos de expulsión de moradores, ¿sí? Habituales o tradicionales. Ese es uno de los problemas graves que tienen los proyectos de renovación urbana. Y por supuesto se desarrollan instrumentos y se desarrollan mecanismos que impiden eso, o que traten de impedir eso. No es lo que estamos viendo en Bogotá. Cuando se habla del Plan Centro, el plan, por ejemplo, los planes que se van a desarrollar en el centro, por ejemplo, el llamado Plan Ministerios, es la réplica de lo que se va a hacer en el CAN, que es otro proyecto de renovación, ¿sí? Donde pobladores también, pero yo pienso que se hacen cosas que son realmente indebidas. Por ejemplo, en el caso del CAN, entregar terrenos públicos para incorporarlos en una llamada alianza público-privada, donde al final el público es la mula y el privado es el jinete, ¿cierto? Que termina siendo en un proceso de expulsión. Creo que ahí hay un punto fundamental para resolver. Ahora no lo planteo, digamos, solamente como un juicio, sino lo planteo como una realidad, como una vivencia de decenas de miles de hogares de Bogotá que hoy sienten lo mismo que está expresando Álvaro Rodríguez. Felipe, ustedes han venido desde un grupo de ciudadanos haciendo un seguimiento a este Plan Centro y mirando su impacto. ¿Qué es lo que ustedes han percibido? Bueno, nosotros hemos percibido que aquí claramente se está jugando con lo que anteriormente Aurelio Suárez comentaba sobre el tema de las plusvalías, que no se ha cobrado como debería cobrarse. Y hoy que estamos metidos ya en el tema del Plan de Ordenamiento Territorial y de Plan Centro, tuvimos la posibilidad de acercarnos con el proyecto Ministerios y también con el proyecto del CAN. Ambos proyectos pues, son gestados por la Empresa Nacional de Renovación Urbana
y pues con sorpresa vimos que el gerente pues fue anteriormente un funcionario de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Cuando nosotros nos encontramos ya con las resoluciones concretas, pues estamos viendo que en el área de influencia, por ejemplo, del tema ministerios, el metro cuadrado está entre 300.000 pesos y 1,5 millones de pesos. Documentos, por ejemplo, que pretenden en la construcción de San Victorino, están hablando de que el metro cuadrado pasaría a valer cerca entre 18 millones de pesos y 25 millones de pesos. Entonces, uno dice, ¿qué espacio ha tenido la comunidad para participar? ¿Están vinculados dentro del proyecto o inmediatamente están excluidos? Ahora bien, se habla de la participación, pero yo creo que los ciudadanos en general, en donde nosotros hemos expresado estos argumentos, nos han dicho, es que ir a un espacio de socialización no quiere decir que nos tengan en cuenta dentro del proyecto, ¿sí? Entonces estamos en el típico escenario en donde yo abro el espacio, usted participa, pero yo decido. Y desafortunadamente eso es lo que está sucediendo en los planes del CAN y de ministerios. Y lo que ya se había mencionado anteriormente, o sea, uno no puede estar de acuerdo pues con todo el tema del cambio climático y llevarse todo un humedal de Bogotá. Uno no puede estar de acuerdo pues con el tema de la defensa de lo público y llevarse todos unos terrenos de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces hay fuertes contradicciones tanto en el CAN como en el tema de ministerios. Hay algo que veíamos en SPUY, que es esto de que el pueblo, después de que, digamos, se va a hacer ese complejo turístico, entra la crisis financiera y mirábamos que por esos momentos acá, por ejemplo, un proyecto que empezó como en esa onda, que fue hace como 7 años, el Centro Cultural de España, en la Manzana 5, y hay casos en los que no se ha pagado. Entonces decimos, bueno, si esto está sucediendo con un proyecto que empezó hace 7 años y aún hay unos malestares gravísimos. Entonces, en este sentido queremos traer a la señora Amelia Sanabria, habitante de la Manzana 5, quien estuvo presente en ese momento de la compra o expropiación de su territorio. Desde hace 40 años vivíamos nosotros en la Manzana 5, ubicada entre la carrera Avenida Tercera en calles 19 y 20 y el eje ambiental Avenida Jiménez. Desde el 2006, en noviembre, llegó la empresa de renovación urbana y nos expropió sin tener en cuenta que nosotros éramos personas de la tercera edad. En este momento estamos viviendo en el apartamento de mi hijo. Si no hubiéramos tenido ese apartamento, estaríamos viviendo debajo del puente, porque no hemos recibido un peso, y de esto hace 7 años. Nuestra propiedad dijeron que era para hacer el Centro Cultural Español. Como el gobierno español el país no está en condiciones, entonces devolvió el terreno al alcalde de Bogotá. También le devolvieron 381 millones. Y hasta el momento no han hecho nada, eso está abandonado. Inicialmente nos ofrecieron a 200.000 pesos metro cuadrado en un sector tan privilegiado como es este de la calle 20, y hasta el momento la plata la tiene Renovación Urbana. A nosotros no nos han pagado ni un peso, de esto ya vuelvo a repetir, hace 7 años. Lo que vemos es que en proyectos como el de la Manzana 5, que terminan no ejecutándose, que terminan desplazando los habitantes, terminan comprando un territorio a 200.000 pesos, como nos dice doña Amelia, y este es el momento que no se ha pagado. ¿Cómo han pensado ustedes desde esa empresa de renovación urbana, que no debe ser fácil porque esto es complejo, cómo solucionar esos casos? Bueno, mi forma de ver el asunto es que yo sí creo que las leyes colombianas de gestión de suelo a través de expropiaciones administrativas y judiciales deben ser reinterpretadas en el caso de renovación urbana. Sin embargo, el marco legal es muy restringido. El Estado solo puede enajenar un bien con un avalúo comercial. Lo que entiendo y pude entender del caso de doña Amelia es que hubo familias resistentes a la expropiación,
no recibieron la oferta representada en el avalúo comercial, que es la única que un establecimiento público puede hacer, una entidad pública, y entonces la empresa Renovación la consignó, según parece, qué pena no tengo todos los detalles de esto, en un tribunal, y las familias pueden ir al tribunal a hacer el recaudo, etcétera, y aparentemente hay algún procedimiento que no quedó bien perfeccionado, ¿sí? En estos casos muy lamentables, me ha tocado enfrentar en estos 2 meses que yo llevo aquí trabajando en el distrito, situaciones en las que lo único que el primer sentimiento que he tenido es de pedir excusas a estas personas que no tuvieron una gestión adecuada institucional y ponernos al frente del asunto a resolver uno a uno estos casos. Bueno, como concertar con la comunidad, ¿no? Sí, Con fíjese, una mayor esa es la participación. cosa, ¿Qué dice Aurelio? No sé si el doctor Montoya lo conozca, pero no ha cesado la amenaza sobre los pobladores de esa zona. Me refiero exactamente a las inmediaciones de la Universidad de los Andes. De hecho, ya hay un plan parcial de la Universidad de los Andes, pues liderado por la Universidad de los Andes. Entre otras cosas, no tengo muy claro, yo soy exalumno en esa universidad, pero no tengo muy claro si en su razón social ahora también hay ánimo de lucro para promover ese tipo de planes, pero de hecho ya conozco de residencias y de predios que están ya amenazados y sobre los que ya empezó a correr los objetivos de este plan parcial, que aparentemente empieza a reemplazar lo que no se pudo realizar con el llamado Centro Cultural de España. Escuchemos a Lady Garzón del Comité de la Defensa del Centro. Escuchémosla en cómo ha sido ese proceso de participación de la comunidad en el diseño o implementación de este Plan Centro. Nosotros los comerciantes, habitantes y afectados del proyecto de renovación urbana nos unimos y creamos un comité en defensa del centro, porque nosotros conocemos el significado que el centro de Bogotá tiene para Colombia, para la nación. Nosotros nos enteramos que íbamos a sufrir renovación urbana porque empezaron a llegar unas cartas, pero la comunidad en sí no fue tomada en cuenta. Porque a mí me parece que lo principal para hacer renovación urbana es contar con la opinión de las personas que van a ser afectadas. Le pedimos al gobierno nacional y distrital que haga presencia y que nos apoye, porque nosotros somos los afectados. En este momento no tenemos garantías de trabajo, no tenemos garantías de una vivienda digna. Vamos a ser despojados de lo que siempre ha sido nuestro territorio. Por eso necesitamos la ayuda de toda Colombia, que se enteren de qué está pasando con nosotros y que este tema no se maneje a puerta cerrada. Nosotros pedimos ninguna decisión de nosotros sin nosotros. El documental 970 nos muestra la incidencia y los efectos del resultado de las políticas comerciales en el sector agrícola. En Campo Alegre, Huila, el campesinado en este documental nos muestra cómo ha sido criminalizado por el uso de sus semillas y expropiado de sus cosechas por la policía debido a estos acuerdos comerciales que se mantienen a través de tratados como los TLCs, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Hay algo que queremos como reflexionar en este diálogo que vamos a tener un poco es de qué se tratan estas políticas comerciales y cuáles son sus impactos en el sector agrícola. También conocer un poco las acciones que están adelantando ciudadanos y ciudadanas frente a esta situación. Entonces los invito a que observemos un pregrabado que hicimos con el director del Grupo Semillas, el señor Germán Vélez, a quien le preguntamos qué es lo que reglamenta la resolución 970 con respecto a las semillas y cuáles son las tendencias de la política agrícola nacional. Lo escuchamos, Germán. Como sabemos todos, las semillas que hoy en día pues, circulan en el país y en el mundo son el fruto del trabajo colectivo y acumulado de cientos y miles de generaciones de agricultores y agricultoras que las crearon, las recrearon, las mejoraron
las intercambiaron a través de todos los tiempos sin ningún control y restricción por parte de ninguna entidad gubernamental o privada. Pero hoy en día, como las semillas se han vuelto un negocio muy fuerte y muy grande en el mundo, un puñado de pocas transnacionales controlan todas las semillas que hoy en día circulan en el país y en el mundo. Y lo que pretende un poco todas estas normas es quitarle el control de las semillas a los agricultores y aplicarles propiedad intelectual, patentes, derechos de obtentores vegetales y restringir el uso y el manejo por parte de los agricultores de estas semillas. Bueno, escuchando lo que nos dice Germán Vélez de esto de la resolución 970, también nos nace la pregunta a Germana, así brevemente. ¿Cuáles son las características de las semillas que nos quieren obligar a comprar con todas estas normas? Que lo que hace estas normas es profundizar la pérdida y erosión genética de todas las variedades criollas, porque además de que los agricultores han ido perdiendo sus semillas por todo el modelo de la Revolución Verde, por toda la introducción de estas semillas híbridas, transgénicas y semillas modificadas, lo que hace también es desincentivar a que los agricultores puedan usar y manejar y guardar sus semillas, y por lo tanto pues se pierde esa enorme diversidad que hay en el país, lo que nos conllevaría a que unas pocas empresas no solamente controlen las semillas, sino todo el sistema alimentario, porque al final no van a haber sino unas pocas variedades que son las que van a producir la alimentación mundial, y no vamos a tener opciones de tener toda esta alimentación sana y nutritiva que proporcionan las semillas criollas, y finalmente los consumidores seríamos también los que nos veríamos afectados por esa pérdida enorme de biodiversidad, y perderíamos no solamente la autonomía alimentaria de producir los alimentos necesarios y adecuados para nuestros territorios y nuestras comunidades, sino también perderíamos la soberanía alimentaria, que quiere decir el control que tengamos los agricultores y también los consumidores para decidir libremente qué producimos y qué consumimos. Viendo este fruto audiovisual, acá surge un tema clave, que es este tema de soberanía alimentaria. ¿Qué es esto de seguridad alimentaria? Hablamos de dos conceptos que son seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. El concepto de seguridad alimentaria viene de la cumbre promovida por la FAO, donde se da también el derecho de acceder a los alimentos, a unos alimentos sanos para toda la población a nivel mundial. Sin embargo, no se habla de cómo se debe producir y tampoco se menciona la forma en que se puede acceder a estos alimentos sanos. Mientras que el concepto de soberanía alimentaria precisamente entra a definir un concepto más amplio desde el enfoque de derechos, de unos derechos que tiene no solamente el consumidor, sino también el productor. En el video de La Semilla Siempre Viva nos hacen explícito el derecho efectivo que se tiene en cuanto a que, primero, que se definan unas políticas precisamente para poder tener ese acceso a los alimentos sanos. Eso lo define en el concepto de soberanía alimentaria. También que se desarrolle la capacidad de los productores en términos de decidir cuál es el alimento que se debe sembrar y en qué condiciones. Que se respete la vocación del territorio, del suelo. Lo que vemos actualmente es que se le da un valor principal al suelo desde la perspectiva económica, pero no tanto desde la perspectiva social y cultural, y sobre todo desde la producción de los alimentos. Se habla también del acceso en términos de la cantidad de alimentos y la calidad que debe tener todo productor o todo consumidor. Esto de soberanía alimentaria
Claro, es un concepto que trasciende lo que estamos viendo en seguridad alimentaria, es algo que reactiva las formas ancestrales de cultivo y cosecha, la recuperación de semillas nativas, otras formas de relaciones económicas. Veíamos en programas pasados el trueque va muy de cerca de estos procesos. Y estuvimos viendo que en Ramiriquí, en Boyacá, se realizó el primer Festival Internacional del Maíz, teniendo como muy claro esto de la soberanía alimentaria. Cuéntenos, ¿qué fue esto de este Festival Internacional del Maíz enmarcado en esto de la soberanía alimentaria, señor Moisés Aguirre? Logramos concentrar unas experiencias que se han desarrollado en el Valle del Cauca, unas experiencias que se han desarrollado en el centro del país y en la región del Valle de Tenza, en el departamento de Boyacá, acerca de la conservación de las semillas ancestrales. Y con base en esto, hicimos un intercambio de semillas, donde no solo se presentaron semillas de muchas variedades de maíz, sino también semillas de los cultivos tradicionales, semillas de haba, semillas de arveja, semillas de papa, semillas de muchos cereales que se cultivan en los campos boyacenses y que todavía están intactas, no han sido permeados de alguna manera por esos conceptos internacionales de la alimentación a gran escala. Y eso es lo que nosotros hemos querido, tratar a través de festivales como estos, sensibilizar al Estado, al gobierno, que si queremos soberanía alimentaria, debemos ser soberanos en la toma de las decisiones frente a la manipulación de nuestras semillas. Es preocupante el contenido del decreto 970 en la medida en que logran restringir de alguna manera el intercambio ancestral tradicional de las semillas de nuestros campesinos. Es la única práctica que nos garantiza que en el futuro tengamos nuestras propias semillas, nuestros propios productos y logremos estar un poco alejados de la globalización de la agricultura. Bueno, este tipo de propuestas, de actividades que vienen incentivando como la Alcaldía de Ramiriquí y como organizaciones como SUISEI, trascienden la recuperación del patrimonio genético diverso. Además, es una apuesta por la vida, y no solo porque garantiza condiciones para los productores rurales, sino también porque favorece la alimentación sana de las familias colombianas. Los frutos audiovisuales nos protegen contra el monocultivo audiovisual. Buenas noches a todos los hijos de la tierra. Los vemos la próxima semana. Naturaleza, 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 naturaleza. Tiene la Coordinadora Nacional Campesina en este tema de ley de medios. La capacidad que tengamos de construir proyectos de legislación alternativa que hagan que pues este otro modelo que queremos más participativo, más amplio, pues sea posible. Sabemos para eso que es necesario generar más alianzas y sinergias, pero también sabemos para ello que es necesario que haya más escenarios y más capacidad política de legislación. Rodrigo, yo te quería preguntar ahí, ¿tú cómo ves estas propuestas que están lanzando tanto las organizaciones campesinas como el movimiento indígena acá en Colombia? Hemos avanzado en Bogotá. En Bogotá hemos construido un movimiento social alternativo de pensamiento de la idea, sumado con la gente de las localidades, la gente de la red audiovisual, de los 203 medios comunitarios alternativos de radio, prensa, televisión y nuevas tecnologías de la información. Creo que podemos hacer realidad, escúchenseme bien, hacer realidad el acuerdo 292 del 2007 y 2 decretos, porque nosotros en Bogotá sí tenemos política pública que se pide en el orden nacional. Al tenerla en Bogotá, ¿qué hicimos hace algunos pocos días con el alcalde Gustavo Petro? Plantearle por qué no hacemos realidad si la norma está escrita. El compromiso, llegar en forma progresiva para que en el último año del mandato de este gobierno actual
de Bogotá, de la Bogotá humana, tengamos el 33.3% de los gastos de divulgación. Buenas noches, bienvenidos a los diálogos del Cine Azul con Torek. Esta noche acabamos de observar el fruto audiovisual de Argentina, el documental La Guerra por Otros Medios. Y en Colombia hace ya algunos años se ha venido hablando de este tema, se ha venido reflexionando en el tema de la cobertura de la radio comunitaria, de la televisión comunitaria, de la inclusión de ciertos sectores sociales, del lenguaje, de la sostenibilidad, de la gestión, de la financiación de los medios de comunicación en Colombia. Entonces hoy nos acompaña Felipe Moreno, representante de la Red Audiovisual Alternativa de Bogotá, y nos acompaña también Rodrigo Acosta, de la Mesa de Comunicaciones Comunitarias y Alternativas de Bogotá. Les recuerdo a todos los espectadores y a todos los televidentes que aquí invitamos al presidente de Asomedios, al señor Tulio Ángel. Lamentablemente no pudo asistir. Entonces, haciendo como esa claridad, yo quiero mirar un poco el tema de la posición que en estos momentos, o sea, hay en la RAP, en el tema de propuestas o de diálogos con los diferentes sectores, o sea, ¿qué están ustedes mirando ahí? Es decir, la gente joven de Bogotá entiende que sola no se puede, pero los indígenas también entienden que si estamos con los jóvenes, con los afros, con los campesinos, somos más fuertes, y empezar a construir eso, un proyecto de ley. Yo estuve leyendo hace poco la de Ecuador. Por ejemplo, hay un punto muy importante, es, le piden un código de ética a los medios. Dice, usted por favor, señor tal, publique en su website una cuestión es que el público sepa usted qué ideología tiene, usted a quién le juega, usted qué intereses representa. Y eso me parece muy bonito porque es como salir del closet, o sea, es como que el medio dice, bueno, nosotros, por ejemplo, aquí Canal Capital es una televisión más humana, estamos a la defensa de los derechos humanos. Sabemos que estamos en una situación muy difícil y que estamos 100 años atrás en tema de ley de medios. Entonces miremos qué propuestas reales en estos momentos están haciendo las organizaciones. Entonces los invito a que escuchemos a José Nilson Lectama de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia. Sí, una política pública con enfoque diferencial, obviamente que sea transversal al tema de educación, al tema de cultura, ¿cierto? Que nos permita generar contenidos desde nuestras propias costumbres, desde nuestra propia cultura. Una propuesta que permita potenciar, que permita visibilizar a los pueblos indígenas, más allá de una propuesta simplemente de medios informativos. ¿Qué propuesta tenemos que los hijos de la tierra empezar a reflexionar? Y escuchemos unas palabras de un espíritu que ha laborado en el campo del cine aquí en Colombia. Vamos a hablar con Lisandro Duque, el actual presidente de la Academia de Ciencias y Cinematografía Colombiana y también decano de la Facultad de Cine de la Universidad Central. Impulsar con mucho empeño es una ley de medios y una ley audiovisual que permita el acceso a la pantalla de las comunidades aborígenes, ancestrales, afro, de las minorías discriminadas como la comunidad LGBTI, los estudiantes universitarios de secundaria, los creadores audiovisuales, los conservacionistas del medio ambiente. Yo no terminaría haciendo la enumeración de las comunidades que están deprivadas de una visualidad propia desde su punto de vista. Se dice que hay canales comerciales y del Estado que muestran a las comunidades. Sí, pero esa mirada suele ser muy sesgada y está haciendo falta es que
las propias comunidades. Divulgación y difusión, que sumaba en los anteriores periodos de los anteriores gobiernos más de 310.000 millones de pesos. En un periodo que eso que se está gastando en los medios masivos, ahora se invierta realmente 33% en la televisión pública, en Canal Capital, en Radio DC, y otro 33% en la producción de radio, audiovisual, de prensa escrita y de, obviamente, nuevas tecnologías de la información. ¿A quién le van a entregar las frecuencias de 4G y quiénes la tienen? Hay que devolverle la palabra robada a la gente. Hay que poner los micrófonos en la calle, las cámaras en la calle, que la gente sean los actores de la construcción del tejido social, de las identidades, de la cultura. Lo que está claro es que la ley de medios es para todos y todos tenemos que activarnos, los niños que nos están viendo, los jóvenes, los músicos, los artistas. Esto es para todos los colombianos, o sea, realmente... Es que hay que devolverle la palabra robada a la gente. Hay que poner los micrófonos en la calle, las cámaras en la calle, que la gente sean los actores de la construcción del tejido social, de las identidades, de la cultura. Lo que decía Felipe hace unos segundos y lo que decía Patricia Ariza, este monopolio es insoportable, es un monopolio que promueve la guerra en Colombia. Hay que decir cuáles son los monopolios, o Globo en Brasil, o Cisneros lo que venía en Venezuela, o lo que viene en Colombia, Prisa, Telefónica, Telmes, con todo el debate, Mercurio de China, debate ¿no? de 4G. ¿A quién le van a entregar las frecuencias de 4G y quiénes la tienen? Sí,